Érase una vez una niña muy chiquitita que vivía en su casita del bosque con su mamá. Era muy famosa y todo el mundo la conocía como Caperucita Roja. Sí, la conocían como Caperucita Roja porque sobre su cabeza llevaba una capucha de color rojo, como esta. Bruno, esa capucha no es de color rojo. ¿No? Es azul. ¿Azul? Sí, azul. Azul como el cielo, azul como el mar. Azul. Tiene que ser de color rojo. Vale, perdón, ¿eh? Voy a buscarla. Enseguida vuelvo. Caperucita era muy famosa porque siempre llevaba sobre su cabeza una capucha de color rojo. ¿De color rojo como esta? ¡Ay, Bruno! Esa capucha tampoco es roja. ¿No? No. Dubi, amigos, ¿de qué color es esa capucha que lleva Caperucita? ¿Amarilla? Sí, amarilla. ¿Y de qué color tiene que ser la capucha de Caperucita? ¿Roja? Roja, Bruno. Roja como los tomates, como las fresas, como las manzanas. Ah, ¿como tu vestido? Sí, como mi vestido. Ah, ya lo sé. Bueno, voy a buscarla, ¿eh? Ahora vuelvo. Como iba diciendo, Caperucita era muy famosa porque siempre llevaba una capucha de color rojo sobre su cabeza. De color rojo como esta. ¡Eso es, Bruno! Mira qué guapa, ¿eh? Con su capuchita roja. Y su lacito. Sí. Un día Un día... iba tranquilamente por el bosque para llevarle una cestita de comidita a su abuelita cuando de repente... apareció un cerdo y le dijo... ¡Ay, no, Bruno! ¿No? Un cerdo no. ¿Un cerdo no? Dubi, amigos, ¿cuál fue el animal que apareció en el bosque? ¡Un lobo! Sí, un lobo. Pero ese animal es muy peligroso. Sí, el cuento es así. Ella estaba asustadísima. No me extraña, yo también me asustaría, ¿eh? Como iba diciendo, iba tranquilamente por el bosque para llevarle una cestita de comiditas a abuelita cuando de repente apareció el lobo. Caperucita, Caperucita, ¿dónde vas tú tan solita por este oscuro bosque? Voy a llevarle a mi abuelita esta cestita de comidita. ¡Comidita! ¡Qué bien huele! El lobo le indicó a Caperucita el camino más largo para ir a casa de su abuelita y él se fue por el más corto. Sí, ¿y eso para qué? ¿Cómo? Sí, que para qué quería ir el lobo por el camino más corto. Así se haría pasar por la abuelita y engañaría a Caperucita para comérsela. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Sí! ¡Qué lobo más maligno! Bruno, continuemos con el cuento. Ah, sí, hay que continuar con el cuento, claro. El lobo corrió por el camino más cortito del bosque para llegar antes a casa de la abuelita. Y cuando llegue a casa de la abuelita, me vestiré de ella y me meteré en su cama para hacerme pasar por la abuelita. Así cuando se descuide Caperucita... ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Toc, toc, toc! Oh, ¿quién es? Soy Caperucita y traigo una cestita de comidita. Oh, adelante, adelante. Si traes comidita serás bienvenida. Abuelita, te veo un poquito rara. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Orejas, sí, verás, son para... Oírte mejor. ¡Ah! ¡Para oírte mejor! ¡Gracias! Abuelita, abuelita, ¿y qué ojos tan grandes tienes? Sí, verás, los ojos son para... Verte mejor. ¡Para verte mejor! Y abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? ¿Para qué? Comerte mejor. Para comerte... Un momento. Yo no pienso comerme a Caperucita. No. Pero Bruno, el cuento tiene que terminar y la historia es así. Sí, ya sé que la historia es así, pero las cosas pueden cambiar. ¿Así cómo? Pues no lo sé, pero déjame que piense un momento. Bueno, está bien, piensa. Ah, ya está. En la cesta hay comida, ¿no? Sí, ¿Y por qué no la comparten? ¿compartir? ¿La abuela, Caperucita y el lobo compartiendo la merienda? Claro, así será mucho más divertido, se lo pasarán genial. No sé, déjame que piense. Piensa. ¡Sí! ¿A que sí? Creo que podría funcionar. Claro. Escucha. A ver.
Caperucita ¿Sí? se dio cuenta de que el lobo quería gastarle una broma disfrazándose de abuelita. ¡Ah! Porque se empezó a reír. En ese momento, la abuelita salió del armario y le dio una gran sorpresa a Caperucita. ¡Guau! Y lo celebraron merendando todos juntos con una gran fiesta. Sí, y estuvieron cantando y riendo toda la tarde. ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! ¡Genial! Entonces, colorín colorado, Este cuento ¡se ha acabado! Ven, Caperucita, ven con tu cestita, ven que te queremos conocer. Será divertido compartir contigo, seremos amigos.